Muy buenas y bienvenido al podcast número 2. Y vas a notar algo diferente en el nombre, a diferencia del podcast pasado, que el podcast pasado fue El arte de vivir de Internet. Y después de seguir algunos consejos de mentores y de personas que admiramos a nivel empresa, hubo un pequeño cambio. Y más bien no es un cambio, sino que es una pequeña abreviación. Y ahora el nombre ha cambiado un poquito. Y lo que se llamaba antes el arte de vivir de Internet, ahora es vivir de Internet. Bien, y vamos a empezar a hacer como hashtag vivir de Internet. Y creo que suena mucho mejor, es más corto. Y igual se entiende el concepto, ¿sabes? Hoy, en el episodio número 2, vamos a ver. Esta vez sí me traje anotaciones, acá me las voy a poner más cerca. Y hoy vamos a ver como tres cositas súper interesantes y tres temas súper buenos que considero muy buenos. Y te voy a hacer como un pequeño spoiler para que sepas de qué vamos a hablar hoy y que te quieras quedar en el podcast de hoy. Que poco a poco lo vamos a ir alargando, poco a poco. Es como. Este podcast es un experimento, es un Frankenstein. Van a haber días en donde vamos a tener podcasts de 1 hora y media, de 1 hora. O van a haber días que tal vez los podcasts sean de 20, 30 minutos. Tal vez algún día hablemos de cosas que me pasan, de alguna deducción mía, o tal vez otro día hablemos de marketing y hablemos de cosas complejas y de embudos y cosas así. Pero bueno, vamos a las ideas del podcast de hoy, que ya tengo anotaciones, ya va mejorando el contenido, y estamos en el segundo, ojo. Y lo que vamos a ver hoy es tres cositas muy importantes, que es mezclar la vida y trabajo mientras viajas por el mundo, ¿ok? Siempre una enseñanza mía que siempre me estafaron, y cómo esto me ayudó a gestionar equipos. Y una filosofía de vida que me compartió mi padrastro, que fue... Bueno, ya más adelante te voy a contar qué es esa filosofía de vida que quiero que te quedes y que quiero dejarte a ti en este podcast, que básicamente es como el desenlace final de todo esto. Así que, en resumen, básicamente combinar vida y trabajo mientras viajas por el mundo. Segundo, cómo las estafas me ayudaron a gestionar equipos y la enseñanza que tengo de liderazgo para poder tener equipos de personas trabajando y poder dirigir equipos. Y tercero, una filosofía de vida que quiero que te lleves en este podcast, que es muy importante. Y la he venido siguiendo desde toda mi infancia, ¿sabes? Y creo que sí me ha ayudado mucho. Bien, así que vamos a hablar ahora acerca de mezclar la vida con el punto número 1 de mis ideas del podcast, que es mezclar vida y trabajo mientras viajas por el mundo. Y a veces es como, para las personas que ya lo hacen, es algo normal del día a día, pero yo sé que muchas personas todavía como que no lo sienten así. Y te voy a contar los puntos positivos y los puntos negativos de todo esto, porque sí, obviamente se ve muy lindo estar de un país, yendo de un país al otro, viajando, y te digo la verdad, sí, está bueno. No me quejo, no me niego. Pero hay otra cosa que nadie te cuenta, que es lo que pocos te dicen, que a veces el solo hecho de viajar y estar viajando de un lado para el otro mientras trabajas, es como se empieza a crear como un todo junto en donde realmente nunca sabes si estás viajando, porque no es lo mismo un viaje en el que viajas y trabajas y en el como que estás con esa urgencia de tener que completar cosas y tener cosas que hacer todos los días, a que un viaje de relax. Entonces, no quiero que te pongas a ver ahora como el mundo de las redes sociales de esas personas que, wow, que trabajan un montón y viajan a la vez, y en realidad la realidad detrás de eso hay más cositas, no es solamente ocio y demás. Yo creo que el mix más sano entre viaje y trabajo es poder ir a quedarte por largas estadías en una zona, que es lo que yo he venido haciendo estos últimos años. Y bueno, te lo voy a contar desde mi experiencia y cómo yo creo que esto me afectó a mí y en dónde creo que a mí me jugó en contra y en dónde creo que es algo que me ha nutrido mucho y cuáles son las cosas que yo voy a cambiar en mis ciertos hábitos y las cosas que vengo haciendo este tiempo, que también he sido un poco loco. Y acá hay como dos escenarios. En realidad hay tres. Está el hecho de estar siempre quieto en un solo lugar, tener todo todo físico, todo en un lugar, todo ordenado, que está muy bien. O sea, a veces yo digo, lo deseo, ¿sabes? Después está el otro extremo, que es el que he seguido yo estos últimos 3 años, que es vivir en lugares diferentes por pocos meses y no tener como en dónde volver, que es algo que yo no recomiendo, que es lo que me ha tocado vivir estos 3 años. Es algo que no te recomiendo. No te recomiendo estar de nómada absoluto, porque hay cosas que vas a necesitar tener como un lugar donde quedarte. Y es más, después de hablar con coaches y un montón de personas, es como, necesitas tener un lugar donde quedarte y no puedes estar como loco perdido por el mundo
y mucho menos si tu nivel de pensamiento o todas las cosas que vos generás depende de tu cerebro y tu estabilidad mental. Porque ten en cuenta que si tú te estás viajando todo el tiempo, te estás moviendo todo el tiempo y estás yendo de un lado para el otro, quieras o no, te estás creando un problema nuevo todo el tiempo. ¿Y cuál es este problema nuevo todo el tiempo? Conseguir un lugar donde quedarte. O sea, ten en cuenta que el hecho de que vos te vayas... O sea, como que nuestras propias acciones traen consecuencias. Todas nuestras acciones traen consecuencias. En el caso de la acción de el solo hecho de irte a otro lugar, vos mismo te estás generando un problema. El problema de que ahora tengo que ver dónde voy al gimnasio, que ahora tengo que ver dónde voy al supermercado, que ahora tengo que ver dónde tengo mis amenidades para tener mi vida normal y no perder tanto la rutina. Y ahí viene el otro extremo, que es, mierda, cuando te mueves tanto es muy difícil mantener una rutina porque nunca sabes dónde vas a estar. Ahora, por ejemplo, estoy en Málaga, estoy en España, me voy a quedar 2 meses acá, pero estos últimos 3 años me ha tocado estar por meses en diferentes lugares. Y es como que en el fondo es, sí, son mi casa, me siento súper bien, está súper lindo, está todo muy bien, pero un humano o una persona que trabaja en Internet necesita tener una base. No puede estar todo el tiempo viajando de un lado para el otro. ¿Bien? Y si lo hace, tiene que tener todo sumamente ordenado y tiene que tener como el poder de poder decir, wow, allá tengo la playa, pero no voy a ir a la playa, me voy a quedar trabajando y voy a hacer mi vida normal por estos 2 o 3 meses que estoy en otro país, porque ya asumí que es como es parte del estilo de vida y no tengo que, porque viajé a un país tengo que dejar de trabajar. No, al contrario, tengo que hacer mi rutina normal, trabajar todo el tiempo de trabajo, ayudar donde tengo que apoyar al equipo, a la empresa y todo. Y después, los días que también me hubiese tomado libre cuando no estaba de viaje, igual me los tomo acá y ahí aprovecho a hacer otros lados. Pero no son vacaciones de puro ocio en absoluto. Que igual les recomiendo, sí eso es importante a veces tener como ese momento, pero no quiero que te confundas el hecho de estar vacacionando con el estar viajando y trabajando. Porque el viajar y trabajar a la vez es irte a un lugar, quedarte en un lugar, seguir tu rutina del mismo día, primero solucionar el problema de la vivienda, del gimnasio, de dónde compro las cosas, de tener todas las amenidades, todo lo que necesites para vivir bien y estar feliz, y seguir la rutina de tu día a día y que no importa el lugar donde estés. ¿Bien? Y el hecho de trabajar por internet y todas esas cosas como que sí trae un nivel de compromiso mucho más exigente y mucho más elevado, porque acá no existen feriados, no existe fin de semana, no existe el espacio-tiempo. Simplemente hay cosas que hacer que se tienen que cumplir antes de tal fecha y hay que tenerlas listas. Nada más. Ese es como el secreto del mundo online. Porque no hay lapsos. Bueno, sí, son los que tú mismo pongas o te pongas para el equipo o lo que estés haciendo. Entonces, como que en realidad, como no es que vas a un lugar y tenés que cumplir un cierto horario, no, acá es 100% resultados. O sea, el mundo online te puede permitir hacer estas cosas y tú si ya tienes si vendes por internet o sea, probablemente compartes mi forma de ver. Es decir, cuando estás viviendo en internet requiere un nivel de compromiso y responsabilidad extra, porque no es simplemente ocupar un espacio-tiempo, porque no es estar en un lugar y ocupar horas, porque eso no se puede medir, no hay forma de ver el resultado de eso, sino que es hacer algo y entregar esa cosa que hiciste en tiempo récord para que te quede vida, porque si no entregas y no cumplís con todo lo que hay que hacer en tiempo récord, no tenés vida. Bien, tiene como su lado súper bueno y su lado negativo, entre comillas, porque está muy bien. Y te aseguro que tiene más beneficios. Entonces, volviendo al tema de la vivienda, lo que no aconsejo es hacer lo que yo he hecho estos últimos 3 años. O sea, estos últimos 3 años he estado de un lado para el otro, he aprendido mucho, obviamente he conocido varios países, me he movido, me encanta, y probablemente lo siga haciendo, pero no al ritmo que lo venía haciendo. ¿Cuál es la cosa en la que yo me equivoqué que te diría que no te equivoques? O que o bueno, si quieres puedes intentarla, que es el hecho de no tener nunca un lugar donde volver, ¿sabes? Y eso fue lo que más intranquilo me hace en mis viajes. El hecho de no saber dónde volver o no tener un alquiler fijo en un solo lugar me ha hecho primero gastar el doble, ¿ok? Porque tengo que buscar departamentos todo el tiempo y estar en un departamento medianamente bien. Y para poder trabajar, que tiene que pasar para poder trabajar, si no, no podría seguir como mi rutina de trabajo. Y segundo, es como ese estrés mental de mierda, cuando yo vuelvo a mi país, ¿dónde me quedo? ¿Bien? Y en mi caso, por ejemplo, no, como soy muy independiente, nunca me gustó volver a la casa de mi mamá. Entonces, como desde que yo me independicé a los 19 me fui a mi casa, me dije como a mí mismo, nunca más voy a volver. Bien, y fue como algo que nunca más volví. Y es como que llegó un punto en el que ya nunca más me pude sentir cómodo en la casa de mis padres. Y fue también, bueno, las cosas que yo contaba en el podcast anterior era como, ¿por qué Jesús se fue tanto y viajó tanto? Y como que se alejó también de su familia y todas las cosas que hizo. Es que en el fondo como que yo no me sentía del todo bien, ¿sabes?
Y es como que no me sentía bien atendido, como que lo que yo veía ahí no era lo que realmente buscaba para mi vida. ¿Ok? Hay cosas más profundas, pero en resumen, yo como que desde que me fui de mi casa me di cuenta de muchas cosas y no quise volver más porque realmente yo entraba a mi casa y me sentía mal. Tenía como cierto malestar dentro mío. Y no era porque pasaban cosas raras, sino es como que ya era interno por otras cosas que pasaron. ¿Ok? Y eso me hizo como que alejarme muchísimo y pensar que si yo me alejaba las cosas se iban a solucionar, y me llevó a irme del país varias veces y bueno, ahora estoy en España, pero ya lo transité, ¿bien? Entonces, está bueno la experiencia de ir sin rumbo, viajar sin rumbo, ir con tu compu y trabajar por internet, y está súper bien, y lo vas a poder lograr si te lo propones, y si ya lo haces, buenísimo, estás viviendo el camino que yo estoy haciendo. Pero lo que yo te aconsejo y lo que quiero que te quedes es que si vas a hacer ese estilo de vida de viajar, trata de tener siempre una base en donde volver y donde tengas tus cosas, en donde te sientas que pertenezcas, en un lugar donde vos te sientes, te levantes y tengas todo ordenado como vos te gusta, y tengas tu estantería con tus libros, que tengas tus cuadros propios, que tengas tu casa donde vos entres y digas, puta, esta casa la decoré yo y está como a mí me gusta y ahora me siento como en casa. Porque es algo que a mí me ha costado conseguir. Bien, y te lo digo desde la humildad de decirte, mira, sí he viajado un montón, pero nunca he alquilado un lugar permanentemente, y he tenido como ese lugar de decir, mierda, yo vuelvo a mi casa y tengo todo como me gusta tenerlo, ¿sabes? Y es como que es una de las metas que yo tengo para este año. Es decir, bueno, ya está Jesús, basta de locuras, basta de irte por 3 meses o 4 meses a otros países y vivir ahí en alquiler, estar 4 meses y volver, y ahí alquilar otra vez 4 meses o 3 meses y volver y irte de nuevo. No, Jesús, basta. Quédate en un solo lugar, hace bases primero. O sea, que como que lo que te invito es a pensar en esa forma de tóquete una base donde volver. Tengo que tener como ese cuartel de operaciones en donde yo me sienta cómodo y sé que tenga todas las cosas para poder hacer mis rutinas, para poder tener mi vida y mi día a día súper controlado. Es como, porque nosotros como humanos, por más que seamos como súper libres y todo, necesitamos tener rutinas, y más si vivimos de internet. Necesitamos tener muy claro qué cosas hacer todos los días para no frustrarnos con nosotros mismos de si no cumplimos, porque a mí me pasaba de tener tantas tareas y tantos pendientes que, puta, ¿cuándo termino? O sea, eso era justamente porque es como que tenía muchas cosas para hacer en el día, y era decir, hice 250 cosas, terminé 30 cosas, entregué 4 proyectos, y, hablé con 50 personas, pero siento que no cumplí todavía. Y ese siento que no cumplí venía del que yo no tenía rutina, en el que decir, mira, bueno, yo sé que si hago esto y esto, que son las acciones claras y claves que tengo que hacer hoy, si yo las hago a esas acciones claves, yo ya me tengo que sentir mentalmente bien de que hice mi parte y que cumplí con todo. Porque, ojo, bueno, en mi caso, que soy el fundador de la empresa, hay muchas responsabilidades que no te dicen, hay muchas responsabilidades extras que nunca pensaste que ibas a tener esas responsabilidades, y hay muchas cosas que aparecen y vos decís, mierda, nunca me esperé que iba a pasar esto, nunca me esperé que esa cosa se rompiera de tal forma, y vos tenés que estar ahí, chingale, ¿bien? Entonces, como que lo que te recomiendo es, consejo número 1 del podcast, establece un cuartel de operaciones para quedarte donde tengas siempre donde volver. Probablemente este no sea tu problema, porque creo que lo mío es extraño, el hecho de no tener un lugar donde volver, pero este es el consejo que me daría a mí mismo si tuviera 30 años. Es decir, Jesús de 30 años le daría este consejo al Jesús de hoy, que es, Jesús, anda, búscate un alquiler donde te sientas cómodo, bien, puedas salir a andar en roller, hacer deporte y tener tu vida organizada, porque eso te va a permitir crear. Porque cuando estás resolviendo problemas todo el tiempo, estás buscando departamento todo el tiempo y estás buscando dónde quedarte todo el tiempo, lo que empieza a pasar es que tu vida se empieza a crear nuevos problemas, por más que los soluciones rápido, ¿sabes? Es entrar al Airbnb y ya alquilas un departamento, pero estás cambiando de contextos, de entornos todo el tiempo, y quieras o no, por más que seas muy hábil y trabajes muy bien, eso te desenfoca, te saca de contextos, te desenfoca y te hace que puedas crear menos, que no estés tan creativo, y te baja como el rendimiento en cierta medida. Yo lo he sabido afrontar, ahora tengo como todas mis rutinas, tengo todo acá súper organizadito, todas las cosas que tengo que cumplir todos los días, o sea, lo tengo muy bien, pero me ha tomado tiempo, y obviamente soy 10 veces más productivo cuando estoy 6 meses en un lugar, quieto, que cuando estoy viajando cada un mes a un lugar diferente, ¿sabes? Así que vamos con el punto número 2, y te voy a contar como una historia un poco peculiar de cómo empezó la empresa y por qué también como que tengo como esa necesidad de comunicar y demás. Y es como que a mí de chico siempre me explotaron. Y siempre que trabajé por otra persona, siempre no, mejor dicho, nunca me pagaron.
Y yo crecí como o sea, yo vengo de un pueblo, de una ciudad, de Gualeguaychú se llama, es la ciudad del carnaval en Argentina. Y me empecé a dar cuenta de cosas muy interesantes en este proceso. Es que en las ciudades más alejadas del centro del país, cuando empieza a escasear más cosas o no empieza a haber como circulación de dinero, lo que empieza a pasar es que las personas se pueden aprovechar de ti. Y yo era como tan bondadoso, que lo sigo siendo, no, esto no me ha cambiado, pero las personas, lo que pasaba es que yo trabajaba todo el día y me pagaban tal vez $1, y han llegado casos en que he trabajado veranos enteros y a mí nunca me pagaban. Y eso me hacía a mí reflexionar dentro mío y decir, puta, trabajé 3 meses sin parar todos los días, levantándome a las 5 de la mañana, yendo a las 8 de la noche, y yéndome a las 8 de la noche para cumplir y dar lo mejor de mí, siempre, sin importar qué, y aún así no me pagaban. Y por más que no me pagaban, yo confiaba en la persona y yo decía, bueno, yo sé que me vas a pagar, por eso te sigo trabajando. Y así me han estafado, he trabajado gratis para un montón de personas, me han pagado súper poco, y era como que yo como que crecí con eso. O sea, y como que también me tocó ver, bueno, yo tengo padres separados, mis padres son separados, y mi papá se fue cuando yo era muy chico, y yo no pude estar mucho tiempo con él. O sea, como que yo crecí, y en el momento en el que más necesitaba como niño a mi papá, él estaba trabajando todo el día. Entonces yo como que tuve como esa asociación a decir, mierda, si mi papá trabaja todo el día, yo nunca lo voy a ver, y yo como cuando era chico me sentía mal, porque yo no podía verlo, sentía que no me quería. Ojo, no es que mi papá, todo bien mi papá, es un genio. Mi mamá también, mi familia también, los amo. Pero en realidad era como, internamente es, mierda, yo sentía, que bueno, esto me tomó años procesarlo así, pero yo sentía que no me querían. Y yo decía, mierda, yo cuando era chico me sentía mal, y ahora me estoy dando cuenta que trabajar para alguien, nunca cobro porque siempre trabajo gratis, y no me va como me gustaría. Y pasaban los años, o sea, ojo, me han pagado alguna vez, me han pagado, y con eso poco que me pagaban yo compraba libros y compraba herramientas para trabajar, porque siempre fui como muy autodidacta. O sea, todo lo que quería aprender, o sea, todo lo que me interesaba lo aprendía en profundidad y lo estudiaba por completo, todo. Absolutamente todo. Todo lo que me interesaba lo estudiaba y intentaba ofrecerlo como un servicio, porque yo tenía como esa necesidad de compartir lo que aprendí. Era como, no, aprendí a soldar y me puse en una herrería. No, aprendí a hacer muebles con madera. Me puse en una carpintería con un amigo y vendíamos muebles. Fue una locura, o sea, fue muy divertido. Pero acá, bien importante, la enseñanza es que siempre me estafaron. Y es como, imagínate esta combinación. Tu papá no lo ves nunca porque trabaja todo el día, y asocias que no te quieren porque trabajan todo el día y no tienen tiempo para ti. Después, cuando te enfrentás a los 14 años, que yo tenía 14 años cuando empecé a trabajar, o menos, no, en realidad trabajo desde antes, pero como que de los 14 tengo conciencia, antes no se consideraba trabajo, simplemente es que me usaban como, hace esto que va a ser divertido, y yo lo hacía como un juego y me usaban para hacer cosas igual. Pero, y a los 14, cuando te pones a trabajar y a atender complejos turísticos, eso hacía yo. Bueno, hoy en día manejo equipos, porque siempre, desde que tengo conocimiento, que tengo conciencia, siempre me acuerdo de haber pedido ayuda a personas y decirles a mis amigos a invitarlos a que hagan las cosas conmigo, a que me ayuden, y obviamente que todos cobráramos. Es como repartir el pastel, ¿sabes? Y cuando yo trabajaba en el complejo turístico, que trabajé unos años en un complejo turístico, que limpiaba la pileta, reservaba los hospedajes de las casas, atendía la tienda del lugar, dirigía a las personas de ahí, y era como súper joven haciendo todas esas cosas. Pero bueno, volviendo al tema, imagínate al Jesús que sentía que no lo querían, y encima cuando va a trabajar no le pagan. Yo dije, puta, acá, ¿cómo hace la gente? El mundo es malo. Entonces, como que crecí con eso, con decir, mierda, con esa conciencia dentro mío que si yo trabajo para alguien, nunca me van a pagar. En el sentido con el contexto que yo le estaba dando en ese momento, ¿bien? No es que, obviamente ahora tenemos clientes y en el fondo como que trabajamos para nuestros clientes y nuestra empresa se basa en clientes, pero en ese momento era como, si yo me dedico exclusivamente para alguien y trabajo para él, nunca me va a pagar. Es lo que yo asigné. Y encima voy a tener poco tiempo y nunca voy a poder disfrutar con mi familia y no le voy a poder dedicar tiempo a mi familia, y lo que va a hacer que mis hijos se sientan tristes y que mis hijos se alejen de mí, porque yo me alejé de mi familia. Y empecé a hilar todos esos puntos. Entonces fue como, wow, si pasa esto de esta forma, y ahí fue cuando empecé a emprender, ¿sabes? Y es cuando empecé a tener como esa hormiguita dentro que decía, yo tengo que salir de acá, no puede ser que haga esto. Bien.
Y todo eso me ayudó a empezar con mis proyectos, a estudiar un montón, a todo lo que aprendí a querer ofrecerlo o venderlo como servicio. Y hoy estamos acá. Que ya después, si me lo preguntan en mi Instagram, voy a responder más cositas. Y te va a encantar. ¿Ok? Estoy tratando de hacer como este podcast. O sea, ahora estoy haciendo como el podcast como un tiempo récord. Aunque me está gustando mucho el poder hablar al micrófono. O sea, antes de grabarlo era como que sentía como... Es como, Jesús, ¿qué vas a decir? Pero en el fondo es como poder hablar contigo y poder contarte cosas, como en un monólogo, y ir contándote lo que se me va surgiendo del cerebro y que siento que te puede llegar a servir. Y te invito a que... O sea, es como... Ese es el nivel de desapego que tengo. Obviamente quiero compartir cosas muy interesantes, pero en realidad es más fácil hacer esto de lo que parece. Pero bueno, vamos con el punto número 3 de esto, que es la filosofía de vida que me dejó mi padrastro. Que mi padrastro fue una persona que yo admiré muchísimo y de un día al otro, que puedo contar la historia más adelante, pero de un día al otro se me rompió como el mundo a pedazos y fue como un golpe más de la vida que me había dado en ese momento. Como que no sé por qué, pero mi vida fue como muy acelerada, vi muchas cosas en muy poco tiempo y no sé explicarlo. O sea, si me pongo a explicar mis últimos 4 años de vida, que tengo, o sea, me acuerdo los últimos 3 años, 4, no puedes creer que haya hecho tantas cosas en tan poco tiempo y me hayan pasado tantas cosas en tan poco tiempo. La vida te sorprende. Entonces, mi padrastro, bueno, mi ex padrastro en ese momento, ya puedes saber por dónde va ese momento. En ese momento era como que era la persona a la que yo más admiraba y es el que me había confiado en mí para delegar y me había como dado herramientas de liderazgo. Y me dijo dos cosas. Una, que me ayudó para poder delegar con personas. Y me dijo, yo tenía como 16 y le hago la pregunta, ¿por qué las personas hacen cosas para ti? Le hago esa pregunta y él me responde, porque les pago. Y fue como, wow. Pero para mí era una locura, para mí me explotó el cerebro, era como, es eso. Y él me dijo, si vos a las personas nunca le fallás con un pago, si nunca le fallas a nadie con un pago, las personas te van a poder ayudar en lo que vos necesites. Siempre. Siempre. Y eso fue lo que me dijo. Ese fue el concepto que usé para poder construir equipos y delegar en mi empresa. Nunca, y esta es la regla de oro, nunca le falles con un pago a una persona. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Y eso me quedó por años y lo sigo teniendo. Acá te lo puedo contar. Y acá te cuento el tercero, que es básicamente la filosofía de vida que quiero que te quedes. Perdón, esta es la segunda frase que me acuerdo hoy que él me dijo. Y esta segunda frase que él me dijo, claro, mi padrastro y mi familia como que veníamos del campo, yo soy del campo y me fui a la ciudad, y mi padrastro era del campo y como que también le tocó vivir cosas duras. Y él había dejado la escuela y bueno, se había hecho a sí mismo. Y fue como una frase que me dijo, en esta vida hay como 2 caminos. O estudias y trabajas con el cerebro, o no estudias y trabajas con la espalda. Y eso a mí me lo dijo a los 14, cuando no me pagaban, cuando trabajaba y no cobraba nada y no me pagaban. Y esas son como frases que cuando las escuchas pues decís, no puede ser. Pero te resuenan y subconscientemente creo que eso me hizo efecto. Subconscientemente, aunque yo no lo haya pensado todo el tiempo, me hizo efecto. Si estudias, trabajas con el cerebro y con tus manos o con tus manos en una computadora. Si aprendes cosas, si aprendes habilidades, si estudias algo. Si no, vas a trabajar con tu espalda y con el cuerpo. Y eso fue lo que me dijo. Y me lo dijo por experiencia, porque él no estudió. Entonces, voy a terminar el podcast acá, como un momento medio dramático. Y quiero invitarte a ti a que, si estás escuchando esto, que tengas la apertura enorme de decirme por Instagram, Jesús, quiero que hables de este tema. Jesús, habla de este tema que me interesó. Porque en el fondo como que quiero poder aportarte, y si puedo decir algo que a ti te ayude, acá va a estar el podcast. ¿Ok? Y recuerda que esto está hecho por un lado para ti, pero por un lado para poder bajar a tierra muchas cosas que tengo en la mente y poder contarlas como fragmentos o paso a paso. Y créeme que el objetivo es que tú lo disfrutes y que puedas tenerlo como
como algo que escuchar cada fin de semana, ¿sabes? Y espero que te haya servido, espero que hayas asumido algunas de estas frases que te acabo de contar. Han sido como 3 conceptos bastante cortitos, los resumí lo más que pude, ¿sabes? Y acá tengo como 10 cosas anotadas para próximos podcasts que te van a encantar. Y creo que va a ser súper emocionante poder contártelo todo lo que tengo para decirte. Y no te asustes, si ya que querés ver temas de embudos, cómo vender online y ganar dinero online y vivir de internet, que es el podcast, créeme que todos estos episodios te están preparando psicológicamente para hacerlo. Ya sea que ya lo hagas o no lo hagas, son podcasts de estos, del principio son podcasts que te están preparando mentalmente, por lo menos como yo veo algunas cosas del mundo. Y créeme que en este camino vas a tener casi mi cerebro en tu teléfono. Bien, así que cuento con tu mensaje. Y si escuchaste este podcast y crees que le puede servir a alguien, compartilo. Ponle 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en donde lo estés viendo. Ponle 5 estrellas que yo lo voy a agradecer mucho. En el fondo, somos humanos y yo necesito un poquito de ver que a la gente le gusta para poder continuar y motivarme, automotivarme. Porque por más que me automotive y me guste hacer las cosas solo y demás, en el fondo somos humanos y nos gusta que nos apapachen con un me gusta y cosas así. Esa dopamina que tantos dicen. Te la voy a aceptar si me das ese voto de fe en mí. Y vas a apoyar a que esto siga y a que yo esté más motivado. Entonces, espero tu mensaje en Instagram si quieres que profundice en algún tema o en algo que te captó. Que si me lo preguntas, te aseguro que te cuento todo y te revelo todo acá en este podcast. Bien. Y nada, nos vemos en el episodio número 3, en el próximo, de Vivir de Internet. Hashtag Vivir de Internet. Y si lo estás escuchando o viéndome en YouTube, sacale foto y subirlo a tu Instagram, hashtag Vivir de Internet. Y nos vemos en el episodio número 3, que tengo cositas súper buenas para contarte. Nos vemos y abrazos y gracias por quedarte hasta acá. Suerte. Chao.